Spider-Man Fanfic Niñeros por obligación capítulo 101, 104 XXX. Luego de haber asegurado la mansión Avengers y llevado a las niñas a su clase de danza, Peter se encargó junto a las demás adultas que convivían con él a llevar a todo el séquito directamente al edificio Baxter. Obviamente más de una vez se vieron obligados a detenerse cuando una anciana precisaba cruzar una calle o pedir direcciones, a lo que el tótem les prestaba gentilmente todo el tiempo que necesitaran, así como uno que otro disparo de su lanzatelarañas oculto bajo su camisa a unos ladronzuelos que captaba por el rabillo del ojo. Más de una de esas acciones fascinaron a Valeria y Franklin, donde la primera iba en brazos de su padre junto a su madre, haciendo que cada acción del castaño fuese realmente de llevar a cabo por alguien normal o poco acostumbrado a lidiar con el día a día de la ciudad tumultuosa que era New York. ¿En serio, cómo haces para saber qué ocurre a todo tu alrededor? Curiosa y en un mismo estado de estupefacción que el resto, Betsy quiso saber. Años de experiencia. Con una suave sonrisa nerviosa debido a que no tenía una respuesta clara, dijo Spidey. Nosotras también podremos hacer lo mismo con los nuestros. Indagó la tierna Romani, quien alzaba el brazo donde su dispositivo lanzarredes estaba, haciendo que el resto asienta la cabeza e imite su acción. ¿Están seguras de que quieren hacer algo parecido a lo que yo hago en el futuro? Porque son realmente grandiosas de por sí, replicó la araña, mirando a cada una de ellas, para al final enfocarse en la rubia fantástica que miraba detenidamente el regalo para autodefensa que su amado le había brindado. ¿Sí? Queremos ser geniales como tú y ayudar a la gente que lo necesita. Fue la respuesta que dio con un notable acento británico la joven Jessica Drew, quien iba de la mano junto a Anya y Julia. Está bien, me convencieron. Cuando sean mayores. Les prometo que les enseñaré todo lo que pueda. Feliz por ver lo radiantes que lucían con sus emocionadas sonrisas, terminó por decir el héroe arácnido, deteniendo ante un semáforo en rojo antes de llevar al centro de operaciones que los Fantastic Four tenían. He de admitir que es realmente asombro lo que puedes hacer una vez que se deja de lado el prejuicio contra ti, con un dejo de vergüenza en su voz, murmuró la directora de S.H.I.E.L.D., quien cargaba a Bobby y Natasha a contra de su voluntad luego de una mirada fija por parte de las menores. Gracias. Sin saber cómo responder a eso, Peter expresó dubitativamente, perdiéndose el momento en que Sue negó divertida con su cabeza al igual que su hija genio. Era un halago de verdad, no una burla, Peter. Puedes sentirte orgulloso, le aclaró Rogue al oído, teniendo que alejarse cuando Invisible Woman la miró seriamente e intentó alejarla con su manito. Cruzaron la avenida que los separaba de su objetivo, llegando a las puertas gigantes del edificio, dejando con la boca abierta a todas las pequeñas al notar por primera vez lo enorme que era gracias a su edad actual. Esas reacciones fueron vistas por Peter, quien les permitió tener su tiempo de asimilación mientras lentamente depositaba al dúo de rubias madre e hija en el suelo y besaba sus frentes antes de liderar una vez más la marcha al interior del establecimiento. A pesar de lo concurrido que era el lugar, se las arreglaron para lucir como meros turistas entre tanta gente, llegando con éxito al cuarto ascensor que necesitaban para ingresar al verdadero hogar de la familia fantástica. Saben, es la primera vez que utilizo este método para llegar a su casa, niños, confesó el castaño, mirando a Franklin, quien guiaba a su futura novia, y a Valeria que iba de la mano con su mini madre. Llegabas columpiándote, ¿verdad? Me imagino que era más fascinante sorprender a todos de esa manera, logró comentar Kamala, quien movía su cabeza de lado a lado, tentada a comprar un souvenir de las tiendas para Carol y Medusa. Es tan grande este lugar, susurró Jean, habiendo obedecido al pedido de su araña al ir junto a Emma y Laura para no perderse. Hay mucha gente, por favor vayamos despacio, pidió la Jotun, sintiéndose claustrofóbica entre tantos adultos desconocidos. ¿Aquí vamos a hacer tu traje nuevo?, cuestionó Janet, llevando su mochila con el traje de baile, su pijama y una caja de lápices, algo que las demás también hacían por en caso de que decidiesen dormir allí por una noche. El adulto dejó que cada una de las féminas ingresase al elevador, para finalmente meterse y usar su identificación de la Future Foundation que la versión adulta de Susan le había proporcionado tiempo atrás, habilitando los pisos 31º en adelante.
Roberta los esperaba en el lobby, saludando amablemente a los niños y sorprendiendo al ver a su dueña en forma infantil. La robot recepcionista actuó de tal manera sorprendida que incluso Rachel rió un poco, contagiando a las demás pequeñas que se sintieron libres de revolotear por un lado y el otro, oyendo de lejos que el parque les pedía tener cuidado y que no se separasen. «Los niños están con Amon, Roberta», averiguó Spider-Man. «Así es, señor Parker. El joven Power y los demás son cuidados tras la solicitud que Dragon Man pidió para unas vacaciones. ¿Puedo saber qué le sucedió a Sue?». La robot con cuerpo de mujer a partir de la cintura para arriba, replicó. Cam, fue todo lo que dijo el tótem con un semblante derrotado, ya que desde hace días estaba pensando en una forma de regresarlas a la normalidad sin poner en riesgo sus estados psicofísicos. Oh, comprendo. Me imagino que el resto de los Fantastic Four están en una situación similar, ¿no?, continuó dialogando la recepcionista. Estás en lo correcto, pero actualmente están bajo el cuidado de Wolverine, dijo el castaño, agachándose para alzar a una verde Black Cat luego de asomarse por una ventana y ver que estaban muy alto. Eso no es muy seguro según mis algoritmos, tras dudar, respondió la máquina, generando risas en Elizabeth y Anna Marie ya que, al parecer era un pensamiento popular si circulaba cerca de Logan. Ya, no seas tan mala con el pobre. De seguro sabrá lidiar con todos los mini-héroes que tiene a cargo antes de volverse canoso, tranquilizó el vigilante de Keynes, para después despedirse de la robot junto a las demás y marchar a donde las pequeñas heroínas y villanas eran guiadas por los hijos de Sue. Tras unos largos minutos en donde los niños que se habían amigado nuevamente con sus acosadoras, atestiguaron los intentos del mini Mr. Fantastic para salvar a su compañero científico de ser comida para tiburones, emprendieron directamente a donde el responsable de dicho acto de justicia estaba. Manteniéndose callados y quietos por un rato bastante notables, vieron como Ultron y Alchema lidiaban con un desensamblado Vision, cuya cabeza era sostenida por Black Bolt. Algunos de los villanos y héroes que pasaban cerca de ellos pensaban que los niños cuidaban diligentemente de su amigo roto por Stark, solo para ver incrédulos cuando el rey inhumano agitaba la cabeza del androide para que la luz de sus ojos cambiase, haciendo que los demás mocosos intenten adivinar el próximo color que iba a salir. Acción que inició una nueva apuesta entre los propios adultos, ya que estaban haciendo la previa antes de que las peleas comiencen de nuevo. «Saldrá rojo». Sabretooth exclamó, habiendo golpeado previamente a Pietro cuando se dio cuenta que le había robado algunos billetes. 30 a que será verde. Karnak se unió a la puja. Oh, por favor. Es obvio que ahora le toca al amarillo. 50 a que sale. Exclamó Tundra, empujando a unos distraídos Mr. Fantastic y Ant-Man que regresaban de una mala experiencia con las alturas y el agua. ¡Hey! ¿Acaso no nos viste?, se quejó un irritado Ant-Pin con su voz aguda. ¿Qué dijiste, enano? Fulminándolos con la mirada verde, la antiheroína de cabellos rojos le gritó al creador de Ultron. Nada, señora. Asustado por lo enorme que era y la bola de acero que llevaba consigo, se disculpó el diminuto científico antes de intentar escapar, solo para no ver por dónde iba y tropezar con las piernas de un desmayado Quicksilver. Un tropiezo que le hizo caer sobre algo. Un algo que puso furioso a cierta pareja de robots homicidas. Alchema solo pudo ver los brazos de Vision en sus manos, ya que el resto del cuerpo había sido completamente destruido de nuevo con la aparición inesperada de su suegro, quien miraba catatónico el estado de su hijo. Moviendo anonadado unas tuercas y arandelas, para después pararse y salir volando por el orificio que tenía en un costado la balsa. No. Fue lo que se pudo oír desde la lejanía, seguido de varios rayos y explosiones. El arácnido les permitió a sus protegidas el husmear por todo el piso antes de llamarlas para ir a un piso más arriba y encaminar hacia la cocina para prepararles algo de comer, siendo asistido por Ope y Anya mientras el resto revoloteaba junto a las niñas. Puede que Sue conociese de memoria todo su hogar, pero el verlo desde un nuevo punto de vista era algo revelador para ella, ya que no tenía que preocuparse por el bienestar de todos los que habitaban mientras cierta persona se internaba en su laboratorio e ignoraba el mundo que lo rodeaba.
Peter, llamó Anya cuando dejó de cortar un tomate, mirando el perfil izquierdo de su mentor. ¿Sucede algo? Este se volteó para saber lo que aquejaba a la latina, reacción similar que compartió la Mesías mutante que estaba a la derecha del tótem. ¿Quién es Amon? Quiso saber Spider-Girl, sintiéndose intrigada por el nombre que desconocía. Es cierto. Me había olvidado de preguntártelo minutos atrás. ¿Es un héroe? La pelirroja exclamó, dejando de rebanar el pan para mirar a su amado. Es el predecesor de Johnny Storm en su nombre. Él es el Human Torch original, reveló el ex fotógrafo, sin dejar de trabajar con las sartenes donde preparaba algo para los adultos. Espera, ¿qué? ¿Cómo es que desconocíamos de él? La joven mujer de cabellos marrones y orígenes asiáticos preguntó tras asomar su cabeza por el umbral junto a una fila cabezas infantiles que le recordaron al par que era un tótem indio. ¿Johnny es una copia como el Peter falso? Indagó la minúscula Invisible Woman, tratando de ocultar en su interior el hecho de poder bromear a costa de su hermano menor. Lo sabía. Ahora tenemos a dos impostores. Exclamó Jennifer, oyéndose por detrás de la pared como un puño chocaba con una palma. ¿No se cansan de aparecer? Yo también tengo una falsa yo, se quejó la pequeña araña británica con una faneca tierna. Ella no cuenta, Jessica. Son de otro lugar, así como hay otra yo, Sueigen, explicó la ídolo de Kamala, girándose para tratar de ver la cara de su amiga. Él apareció junto a ellas, deteniéndose por un segundo para mirar la cascada de pelo que caía por un costado, para inmediatamente encogerse de hombros y recordar la pregunta original que Ms. Marvel había hecho, sintiéndose orgullosa de poder responder algo que ella sí tenía pleno conocimiento. Amon es un androide. De hecho, es el primero en su clase ya que lo crearon con pensamiento independiente. Aunque en un principio fue catalogado como un potencial desastre andante por la gente de su época, Shield logró brindarle residencia y trabajo. María contestó la duda que tenía la Cam, siendo el centro de atención por todos aquellos que desconocían dicha información. «Wow, es el abuelo de Vision», clamó sorprendida Janet, saliendo de debajo de la torre de cabezas intrépidamente, lo que ocasionó que las demás cayesen una encima de la otra, atrapando en el trayecto a dos mutantes adultas. Gemidos y quejidos se produjeron tras ese acto, obligando a Peter a revisarlas una por una con cuidado por temor a que se hubiesen lastimado. Nada más que murmullos por lo bajo y pucheros realmente rompecorazones era lo que el tótem podía ver en ellas, teniendo que sonreír levemente cuando incluso Betsy y Anna Marie estaban en el mismo estado que las demás. Obviamente, Jean y Emma estaban estableciendo un futuro castigo para la mini diseñadora de modas, algo que tanto ella como su protector desconocían. ¿Qué están haciendo en el suelo todas ustedes? Rachel interrogó al llegar junto a Franklin por todo el ruido provocado. Todas y cada una de las afectadas por la caída señalaron infantilmente a The Wasp, quien asustada por el brillo peligroso que vio en los ojos de ellas fue a buscar refugio en la ancha espalda de Peter, abrazándose con fuerza mientras asomaba su cabeza por un costado. Ella nos tiró, contestó Laura tras gruñir un poco y masajearse la cabeza. No es cierto. ¿No es así, Peter? Buscando apoyo en el castaño, la pequeña heroína dijo. Básicamente ella se salió de una fila de cabezas al oír una noticia, cosa que no debería de haberlo hecho ya que ocasionó la caída de todas las demás. Han, pídeles disculpas por tu error. Y ustedes no la culpen ya que le podría haber pasado a cualquiera, explicó Spidey, manteniéndose al margen de la discusión pero empleando una visión justa del caso, ganándose una mirada de traición por parte de Janet, la cual después se transformó en una de comprensión. Perdón, susurró la rejuvenecida heroína que llevaba un vestido amarillo y negro que Kamala le había comprado, como si fuese una verdadera avispa. Está bien, pero solo porque Peter está aquí, masculló a una dolorida Bobby. Bobby, le llamó la atención el susodicho. Pero, bueno, te perdonamos Janet, quiso quejarse la rubia, solo para terminar acatando al pedido del hombre araña, siendo abrazada luego de ello para que vuelva a sonreír. Muy bien.
Ahora vayan a lavarse las manos para que podamos comer antes de hacer algo aquí, mandó Peter, poniéndose de pie y empujando con suavidad tanto a Janet como a Mockingbird en dirección a las demás que eran guiadas por Valeria. Pasos presurosos se oyeron por todo el piso, dibujando en la cara del héroe una sonrisa mientras se disponía a poner la mesa con ayuda de Hope y Anya luego de tener que correr a las miembros de los X-Men que no habían captado el mensaje anterior. Tras algunos minutos transcurridos, las infantes regresaron con sus manos en alto para enseñarles como la primera vez a Peter que sí le habían hecho caso, lo que generó vergüenza en las adultas que lo querían ya que tuvieron que emularlas. ¿Es realmente necesario? Rogue quiso saber, luciendo un tanto roja al sentir la respiración del arácnido sobre sus palmas. ¿Comes con las manos sucias, acaso? Devolvió la interrogante con otra, él. Bueno, generalmente siempre llevaba mis guantes, recordó la hija de Mystique, solo para sobresaltarse cuando un par de labios se apoyó rápidamente en sus extremidades. Sí, es cierto. Pero ya no, por lo que debes hacer lo mismo que las niñas si quieres comer, fue todo lo que dijo el Parker antes de guiarla hasta la mesa donde el resto esperaba. Había servido cada uno de sus platos el tótem, disponiéndose así a sentarse donde Mini Invisible Woman lo esperaba ansiosamente, solo para decepcionarla cuando ruidos similares a salpicaduras hicieron eco en toda la planta, revelándose con la figura de cierto atlante con cara de pocos amigos, la cual mutó a una de sorpresa cuando su mirada se detuvo en la pequeña Sue. Imperius R. Empezó a exclamar Namor, pero deteniéndose abruptamente al tener su boca sellada por una bola de telaraña mientras su pecho tenía una línea que lo jaló en dirección a una ventana abierta. «Largo de aquí, pescado acosador exhibicionista», declaró sería Hope, apresurándose a cerrar la ventana y rogar para que las niñas no recordasen la imagen del hombre que solo vestía un traje de baño cuando tranquilamente podría haberse vestido como una persona normal. ¿Fue seguro hacer eso, Hope? Formuló su duda el hombre con ojos chocolate. Sobrevivirá, tiene alitas en sus pies, como si no fuese la gran cosa, la mutante pelirroja desestimó en tema mientras se apuraba a sentarse y disfrutar de lo que había preparado junto a su mentor. Tan hastiado de su padre estaba Ultron, que básicamente le imploró a los líderes de la balsa para que lo pongan a pelear inmediatamente con The Teen Hulk, a lo que ellos simplemente se encogieron de hombros y se lo permitieron ya que tampoco le tenían tanta estima. Bueno, Ororo empatizaba solo un poco con Pym, pero solo porque era un niño bastante mal gestado y quejoso que ponía de los pelos a todos con solo verlo. Tiene que hacer todo este alarde. Una robot se le acercó al quema, viendo cómo su antiguo compañero prácticamente gritaba por la sangre de su creador. Creo que necesita un respiro luego de haber tardado tanto en recomponer a Vision solo para verlo destruido frente a sus ojos, la androide le respondió a Jocasta, mirando con veneno al niño que escapaba de un mini-Hulk que era ovacionado. Obviamente, la única persona que lucía interesada en la plática que tenían las autómatas con pensamientos basados en Mockingbird y The Wasp era Wade, aunque en realidad este solo estaba allí luego de que los pequeños Stephen y Tony le indicasen que los imanes con los números telefónicos de sus delivery estaban pegados en las espaldas de los robots. ¿No crees que deberíamos de haber hecho pelear a Pym contra alguien más? Inclinándose un poco sobre el hombro izquierdo de Logan, Storm le cuestionó. No, Ro. Merece un escarmiento. Desde que Dawn lo idolatró, se puso bastante caprichoso, tras ver cómo el diminuto Ant-Man volaba de un lado al otro, como quien se enfrenta a los cuernos de un toro, refutó el mutante longevo con esqueleto de adamantium. Además, nadie parece estar muy ansioso por detener la riña, les llegó el comentario de Lorna, quien estaba sentada junto a Vogue mientras Pietro había sido acomodado frente a ellos como una alfombra rupestre. Debería de ser alguien muy cruel como para detener la felicidad de Ultron, digo, míralo. Es la primera vez que está feliz sin matar a alguien. Señaló Alex al susodicho quien grababa toda la batalla para usarlo en contra de su creador en el futuro. Partículas inestables o nanofibras de metal líquido. Valeria le preguntó al resto de mujeres e infantes que estaban con ella en el laboratorio mientras miraban detenidamente el papel donde habían enfocado todos sus planes para el regalo que le darían a Peter.
¿Cuáles son las diferencias? Quiso saber Kamala, ya que ella tenía la capacidad de cambiar su morfología y vestimenta a voluntad. El primero hace que nunca se ensucie y me permite elegir la apariencia que desee, desde mi traje normal hasta ropas de calle. El segundo es algo similar a un simbionte, ya que puede deshacerse y rearmarse por órdenes de mis pensamientos para que haga algo, explicó el castaño que estaba allí presente para prestarles su ayuda en caso de que la necesitasen. ¿Acaso uno no es el de Future Foundation y el otro el que Stark te dio? Tras fruncir el ceño para tratar de recordar, inquirió María Hill. Eso es correcto. Y aunque tengo muchísimos mejores recuerdos del primero, siempre termino regresando a lo clásico, peinando el cabello verde de una pequeña abogada que estaba en su regazo, respondió Peter. Mientras el implicado en la charla y las demás adultas presentes mostraron algunas señales de reticencia ante los recuerdos de aquella época poco brillante, las menores sintieron algo similar, siendo la pequeña She-Hulk quien se encargó de girar su cabeza para chocar su mirada esmeralda con la chocolate del hombre que la sostenía, logrando dibujarle una sonrisa. Eso es. Wanda se puso de pie repentinamente, asustando a Emma quien reaccionó instintivamente y volvió su piel de diamante. Oh, no, murmuró la telepata blonda cuando notó su estado, alzando lentamente su vista en dirección al castaño. ¿Qué pasa, Emma? Cuestionó sin mostrar alguna señal de enojo o molestia, ni tampoco algún pensamiento superficial que sugiriese un castigo. Mis poderes, comentó en un susurro, jugueteando nerviosamente con el volado de su vestido blanco. Los estás usando. Ya me di cuenta de ello. Y también noté que fue porque te asustaste, ahora ven aquí y deja de tener miedo, explayó el tótem arácnido, moviendo a la pequeña abogada a su pierna izquierda al mismo tiempo que atrapaba en el aire a una niña mutante que lucía como una piedra preciosa. No tenía miedo, Peter pudo ver que la reina blanca hizo un puchero como protesta, hundiéndose en su abrazo. ¿En serio? Ignorando las risas burlescas que las demás hacían, indagó él. Wanda solo me sorprendió, manifestó para mantener un poco de su orgullo la antigua miembro del Elfire Club. Dicha jovencita romani infló su pecho mientras su cara esbozaba una mueca de satisfacción, lo que molestó a la rubia que recuperó su estado normal pero le prometió una paliza mediante un mensaje psíquico. Lo que detuvo presurosamente el pavoneo que la hija de Magneto realizaba. ¿Es verdad? ¿Por qué gritaste, Wanda? Formuló su pregunta una pelirroja de origen ruso. ¿Qué? Ah, ¿sí? ¿Por qué no usamos tela como el que tiene en su traje normal? Haciendo una cara de extrañeza al olvidarse de lo que hablaban, recapacitó rápidamente y explicó lo que tenía en mente. Janet se lo pensó un rato antes de correr en dirección a donde habían dejado las mochilas que trajeron consigo y revisar minuciosamente la que pertenecía a Peter, hallando lo que le importaba en ese momento y regresar corriendo con sus piernas cortitas, a lo que Rachel se vio obligada a esconder su cara detrás de Franklin para que no se noten sus incesantes ganas de reír. Nadie se atrevió a pronunciar palabra alguna, ni siquiera Laura gruñó de disconformidad cuando le fue pedido que sostenga una de las mangas mientras Felicia sostenía la otra y Carol junto a Jessica se encargaban de agarrar los bordes que se aferraban a la cintura. ¿Qué estás haciendo? Intentó preguntar Anya, solo para callarse cuando la pequeña heroína se giró para mirarla fijamente. SHHH. La calló, para inmediatamente continuar analizando el traje que pertenecía a Spidey. ¿Acaba de callarme? Se giró en dirección a Ope, la latina. Eso parece, igual de anonadada que su amiga, refutó la Mesías. El dúo intentó buscar apoyo en su amado, pero tuvieron que abstenerse al verlo mirar lo que parecía una pistola que Sue le había pasado con un semblante curioso, sin saber que la mujer fantástica rejuvenecida quería una segunda opinión de las cosas que Reed Richards hacía pero siempre presentaban un defecto de último momento que ponía en peligro a su familia la gran mayoría de las veces. ¿Está rota?, interrogó la madre de Franklin y Valeria, siendo que ésta se tomó un recreo al mismo tiempo que The Wasp parecía analizar detenidamente junto a Psylocke el uniforme del Parker.
No, pero necesitaba ajustar estos dos tornillos para que no sufra un cortocircuito que habría arruinado por completo el instrumento, depositando sobre la mesa la pistola que servía para reducir los poderes de una persona, respondió Peter al cuarteto que optó por sentarse a sus pies. ¿Puedes ver esta mini computadora? Se la di para que la arregle pero nunca tuvo tiempo y yo no sé lo que le pasa después de desarmarla miles de veces, entregándole una portátil procesadora. Valeria le pidió tras darse por vencido hace tiempo con Mr. Fantastic. Veamos, tú cambiaste los capacitores. Después de analizar la plaqueta, miró a su hija el tótem. Sí, ¿por qué? Confundida, averiguó la niña genio, llamando incluso la atención de Invisible Woman que aún rabiaba por la persona con quien se casó por su falta de paternidad. ¿Los cambiaste por unos nuevos o solo de lugar? Haciéndole ver las nuevas soldaduras que tenía el ejecutor de sistemas, preguntó el adulto. Están negros, son los mismos de antes. Sue notó el detalle más importante que su hija dejó pasar, lo que la llevó a recordar que la próxima vez que Peter no pudiese por algún impedimento mayor, ella se encargaría de ayudar a su hija. Después de todo, ella también poseía un intelecto similar a su contraparte Ultimate. El problema es que la gente siempre veía primero a Mr. Fantastic por ser el líder de los Fantastic Four. Si busco unos nuevos, andará o ya está perdido. Reluctante a salir corriendo de la misma forma que lo hizo la Bandine, comunicó la joven rubia. Estoy bastante seguro de que encenderá y podrás usarla tranquilamente. ¿Por qué no lo intentamos? Le ofreció el beneficio de la duda, lo que le bastó a su hija para desaparecer de allí y regresar felizmente con una caja llena de repuestos y otros inventos defectuosos, lo que llamó la atención de casi todos y se apresuraron a curiosear con sus manitos pequeñas. Yo no quiero hacer esto, quiso protestar el mocoso con poderes de elasticidad, viendo cómo los villanos tomaban sus piernas y las ataban a un pilar, mientras que los héroes se hacían de sus brazos para aferrarlo a la cintura de un abatido pin. Un Ant-Pin que luchaba por recuperar el aire luego de ser usado como pinball por un mini Bruce Banner en toda la jaula. Hulk. Habló el niño de piel verde. Pero se supone que eres nuestro amigo. Trató de defenderse Red, generando disgusto en su némesis al ver lo bajo que cayó. Hulk Smash. Determinó el ganador de la pelea, señalando a un destruido Vision mientras tomaba la mano de Betty y se alejaba de allí para relajarse. Bruce tiene razón Red, él lo rompió, apoyó el punto de vista un tranquilo Johnny Storm que era seguido por Cristal como si fuese su sombra. Él lo arregla, finalizó la sentencia de Human Torch, Ben Grimm. Pero, trató de mediar la situación una vez más el futuro ex esposo de Susan Storm. Snicked. Minnie Whoop, cállate, toda la balsa se hizo silencio cuando el característico ruido de 3 garras salieron a relucir cuando la propia Storm tomó la mano derecha del mutante canadiense para activarlas. Aquella amenaza terminó cualquier queja que pudiese hacer nuevamente el enemigo mortal de Dr. Doom, así como también dio inicio al castigo/trabajo de Ant-Man para rearmar al pobre Vision que todavía seguía siendo una cabeza que emanaba diferentes luces de colores según como Blackagar la agitase. ¿Sabes? Estoy pensando muy seriamente tu opción de vendértelos, confesó la ama de las tormentas a Madame Viper, quien estaba sentada cerca de ella junto a Mystique y Lady Deathstrike. Admito que aunque es tentadora la oferta, solo los aceptaría para ponerlos en oferta en el mercado negro, reticente a la idea de tener bajo su cuidado a los 2 mocosos más odiados en toda la balsa a menos que sea para apostar, contestó Opelia. Podría rebanarlos por accidente, si quieren, se ofreció la japonesa, pero confundiéndose cuando Logan le gruñó. No vale la pena hacer eso, Yuriko, desestimó la idea de su antigua pareja. ¿Y eso por qué? Sería un favor para la humanidad y sus esposas, indagó Raven-Darkholme, frunciendo el ceño. Porque mancharía las garras. Además, primero hay que sacarles el mayor provecho posible y luego se los hace desaparecer muy disimuladamente, tal como Polaris lo hace con su hermano. Hablando por experiencia, James Owlett exhaló una bocanada de humo al mismo tiempo que señalaba a Lorna Dane.
Rogue se recostaba sobre la espalda del tótem, quien miraba tranquilamente a las niñas corretear entre los canteros llenos de plantas que habían en el invernadero que Sue cuidaba meticulosamente cada vez que tenía posibilidad antes de ser atacada por Khan. Janet, Betsy y Valeria los habían corrido luego de haber arreglado al menos una decena de inventos dañados, los cuales eran actualmente usados por el hijo de Invisible Woman y la hija de Phoenix bajo la supervisión de Ilya, que no quería que sucediese un accidente, o que la pelirroja hiciese algo indebido, viendo que estaba a solas con el adolescente que le gustaba sin importar la línea temporal. ¿Cómo sabes cuidar incluso unas plantas? Intrigada por las tantas habilidades que poseía el hombre que le dio su libertad, preguntó la fémina de cabello bicolor. He visto más de una vez a Sue hacerlo, por lo que simplemente se me quedó en la cabeza el cómo hacerlo sin cometer error alguno, o eso creo, inclinando una pequeña regadera sobre unas flores, respondió el científico subestimado, sonriendo cada vez que veía alguna cabeza asomarse por encima de las mesas. Ya veo, es lindo de tu parte el querer cuidar algo de la versión adulta de Sue, sintiendo un poco de celos al imaginarse a la Storm junto al Parker, comentó Anna Marie, pero rápidamente deshizo ese pensamiento al ver que ellos se apoyaban mutuamente de alguna manera con todos los problemas que tenían. Es lo mínimo que puedo hacer por ella luego de darle tantos problemas con mis visitas, susurró Spider-Man para que justamente Sue no lo escuchase cuando eligió pararse detrás de ellos para esconderse de Julia. Dudo que ella te vea así, Peter. Junto a sus hijos, te adoran, con la esperanza de alzarle los ánimos, declaró la miembro de los X-Men. Gracias, Ana, girándose para mirarla y darle un casto beso veloz, replicó el castaño antes de moverse a las siguientes macetas que tenía delante mientras una mini rubia seguía enganchada a su pierna, vigilando que la antigua Arachne no la encuentre. Para desgracia de la hija de Mystique, toda la acción fue vista por Kamala, quien solo chilló y procedió a sonreír mientras en su cabeza ideaba las 1001 situaciones que escribiría más tarde. Pero por causa del grito de MS. Marvel, Anya y Ope también notaron cómo Rogue miraba a Spidey, el cual casi termina derribado cuando una pequeña Madame Web se le tiró encima para atrapar de la joven mujer fantástica que se apresuró en escapar. No vale, Sue. Te llegué a tocar. Ahora me falta solo una. Exclamó la Carpenter, disfrutando de ser una niña una vez más, además de gozar ante el hecho de obligar a la rubia a irse a un rincón junto a las demás mientras le pedía a su centro de la red que la alce. ¿Y ahora quién te falta encontrar? Quiso saber el arácnido, dejando de lado la regadera para dedicarse a eliminar las manchas de tierra que tenía pegada en las mejillas la diminuta heroína. A Jennifer, pero ella hace trampa, frunciendo el ceño y haciendo un puchero, se quejó infantilmente en contra de su voluntad por causa de los efectos adversos al ataque de Khan. Peter no dijo nada, pero su cara revelaba una gran diversión ya que había visto desde un principio cómo la rejuvenecida licenciada estaba escondida entre las hojas de las plantas, aprovechando el tono de su piel para mimetizarse. ¿Y puedo saber por qué dices eso? Aguantándose una carcajada, trató de averiguar el adulto, observando que incluso Rogue y las jóvenes adultas intentaban hallar a la prima de Bruce Banner. Es verde. Eso es hacer trampa. Continuó quejándose la infante mientras se removía en los brazos de su amado para tratar de encontrar a la última de sus colegas. Eso no es hacer trampa, Julia. Si Sue hubiese usado sus poderes, sí sería trampa. Pero en el caso de Jen, solo es pura casualidad. ¿Por qué no usas esto para atraparla más fácil?, ofreció Spidey mientras bajaba a la niña y le entregaba la regadera que había usado previamente, dándole una idea a la jovencita que salió corriendo. El resto solo podía ver cómo más y más cerca se iba aproximando la pequeña Madame Web a She-Hulk, quien hacía notar su nerviosismo al ver cómo su persecutora mojaba las plantas a su alrededor, acorralándola en un rincón. Unos 2 largos minutos parecieron un infierno para la mujer miniaturizada, afectada por la radiación gamma, mientras tapaba su boca al ver que lentamente el agua se acercaba, para finalmente soltar un grito de sorpresa al sentir que era mojada de pies a cabeza y luego jalada de su brazo derecho. Te encontré. Festejó alegremente Julia, saltando de un lado al otro. Me mojaste entera.
Estrujando su vestido para quitarle el agua, reclamó la Walters. No debiste esconderte ahí, sacándole la lengua, se burló la araña. MPH. Cruzándose de brazos e inflando sus mofletes, se enojó la niña de tez jade, lo que la llevó a actuar en venganza al tomar la regadera y mojar por completo a la persona que la encontró. ¡Hey! Peter. Se quejó sorprendida Julia, para inmediatamente recurrir al auxilio del tótem. Suspirando por lo enérgicas que pueden ser, Peter se agachó y abrió sus brazos en una simple señal de invitación para las dos, sin importarle que lo mojen cuando fue abrazado y sus piernas envolvieron su cintura, permitiéndole a él el poder caminar en dirección a una de las habitaciones para buscar toallas. Si tantas ganas tienen de mojarse, ¿por qué no me lo dijeron? Podría haberlas llevado a la piscina, disfrutando de las caras que las pequeñas en sus brazos hacían, proclamó el vigilante de Keynes. ¿Qué? ¿En serio podemos? Kamala se emocionó, mostrando un brillo de entusiasmo en sus ojos que fue emulado a la perfección por su mentora y el resto de las pequeñas mujeres. Excepto Laura, quien gruñó al recordar la última vez que estuvo en el Instituto Javier. No veo por qué no. Solo debo ir a preguntar a Valeria si tiene algo para que les preste, ya que los que usaron la última vez eran de Kitty. Recordando lo sucedido, Peter puso cara de pensador mientras Jennifer rascaba su mentón y Julia su nuca. ¿Por qué no le pedimos a nuestras hijas que vengan y traigan la ropa? No es justo que Ginny y Sue tengan a sus hijos aquí y yo no. Captó la atención de todos la perorata de Emma, quien al notar todas las miradas se sonrojó y trató de ocultar su tierno rostro con su pelo. El Parker sabía que ya no tenía salida de lo que habían propuesto las tres niñas, agradeciendo que durante el primer día, cuando fue a comprarles la ropa, había llamado a los padres de Julia para que cuidasen a Rachel hasta que pudiese invitarla en compañía de alguien más para que no viaje sola hasta la mansión. ¿Crees poder llamar a la mansión 10? ¿O quieres usar el Fantastic Car para llegar más rápido? El Avenger le preguntó a la belleza sureña, quien pareció pensarlo un momento antes de replicar. Optaré por usar el vehículo, así no las hacemos esperar. Me imagino que está en la azotea, ¿verdad? Dijo Rogue. Así es. Ten cuidado, confirmó Peter, inclinándose para besarle la mejilla antes de verla apurarse en dirección al elevador mientras él y las pequeñas iban a darle las noticias a las demás. Noticias que tuvieron que esperar, ya que apenas la puerta se abrió al paso de ellos, vieron como Franklin, Valeria, Siloque, Marvel Gale y María Hill apuntaban a Namor con las armas que había arreglado previamente, mientras The Submariner parecía retroceder antes que nada ante la mirada llena de odio que Janet le brindaba. Una mirada causada debido a que sus planes habían sido mojados por el primer mutante. Wolverine y Deadpool nunca se habían sentido más orgullosos de los mocosos que llenaban sus bolsillos de dinero como ahora. Ver a los nuevos pequeños agentes del caos promover cizaña entre la gente de la balsa para crear nuevas peleas, ya sea por razones tontas como emplear un teléfono descompuesto de información, o simplemente insinuar que uno era mejor villano que el otro. Y lo mejor de todo es que por regla de Logan, ninguno podía pelear libremente allí a menos que quisiera terminar rebanado o electrocutado por amenazar el bienestar de los mini-héroes rejuvenecidos por Kang el Conquistador. Escuché que del viejo con alas verdes que él era mejor enemigo de Spider-Man que los demás, Luke Cage proclamó mientras caminaba cerca de Shocker, lo que terminó de indignarlo. ¿Qué acabas de decir? Que ese anciano decrépito es el máximo enemigo del insecto. Ahora me verá ese idiota. Herman Schultz exclamó, empujando al moreno niño para tomar por el cuello a Adrián Gómez y llevárselo a la jaula mientras discutían. Mientras aquella primera batalla se llevaba a cabo, los infantes no se quedaban quietos, sino que se encargaban de crear las siguientes contiendas. Todo obviamente bajo la promesa de tener nuevamente sus leches chocolatadas, pero en niveles restringidos para evitar que se emborrachen como la primera vez. Cristal me dijo que ese canoso quiso propasarse con ella hace un rato, Johnny Storm le contó a Ben Grimm, al mismo tiempo que caminaban cerca de Karnak. No lo sé Bucky, Sharon me dice que Crossbones es mejor que Batroc, el diminuto super soldadito le contaba a Winter Soldier mientras era transportado encima de sus hombros.
Señor, ese hombre que acaba de llegar dijo que usted era inútil. Matt se acercó con ayuda de Tony a donde Ameriad estaba, señalándole a un furioso Kingpin que acababa de arribar para investigar la fuente de dinero que Logan tenía. Hulk, le explicó el joven Banner Tundra lo que Titania había dicho sobre ella en secreto. La verdad es que Logan y Wade nunca se habían sentido tan orgullosos de tener que cuidar de unos mocosos como ellos, bueno casi todos ellos, porque Richard y Pym eran un dolor de cabeza, y el pobre Vision seguía en mantenimiento. Fin del capítulo.